Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy de local es para analizar la gestión ambiental y lo vamos a hacer desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de quienes generan políticas en función de esta gestión y de otro punto de vista de las energías alternativas, lo que vamos a ver estos temas junto con nuestros invitados luego de la presentación de los auspiciantes. Bienvenido Fabián, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal Hugo? Muy buenas noches. Y bueno, las energías renovables, este tema que tanto se ha hablado en el último tiempo, de generar otras alternativas, las energías limpias. Bueno, vamos a estar desarrollándolo, ¿te parece? Vamos a tratar de saber de qué se trata. Bueno, y para ello vamos a presentar a nuestros primeros invitados, Juan Carlos Benvenuto, quien es proveedor de equipos fotovoltaicos, y Juan Giacobone, quien ya nos ha visitado en otras oportunidades del programa, que es empresario y bueno, también fabricante de energías alternativas. Muchas gracias por venir y buenas noches. Gracias por invitarnos y bueno, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la presencia y me gustaría comenzar en este contexto económico en el que estamos. Seguro que algo ha impactado por el costo de tarifas y esta serie de cosas, el tema de energías alternativas. En el caso de Juan Carlos, me gustaría que me expliques un poquito qué impacto ha tenido sobre la demanda de la alternativa de energía solar. Bueno, por supuesto que venimos, hay que ver el contexto completo, ¿no? Es el panorama completo. Por un lado, el sucesivo aumento, yo diría un poco de sinceramiento en las tarifas, la quita de subsidios sobre las tarifas, ha hecho que las renovables, las alternativas, puedan acercarse y superar muchas veces en los precios a otros tipos de energía, ¿sí? Y en esto ha habido grandes proyectos del gobierno nacional, por ejemplo, los proyectos que nos han traído energías renovables en grandes potencias, en solar y en eólico, en biomasa y todo lo que ustedes ya conocen al respecto. Por supuesto que estos cambios bruscos dentro de lo que es la economía nacional y de los precios también nos afecta muchísimo en forma contraria, digamos, nos deja con expectativas un poco de que no cubren las expectativas que teníamos anteriormente, ¿no? El aumento fundamentalmente del dólar, que una gran parte de los componentes con los que se trabaja en renovable, por lo menos en la parte de generación eléctrica, es de origen importado, prácticamente el 40-50% de un equipamiento es importado y estos baches, estos picos nos afectan. No obstante eso, sin ninguna duda que hay un auge de lo que es las renovables en todo el país, atrasado con respecto al mundo, como suele ocurrirnos siempre. Estamos atrasados en cuanto a la idea, no atrasados en cuanto al equipamiento. O sea, hace muchos años que lo que hoy nosotros o la gente ve como algo tan en boca de todos, en otros países hace muchos años que está ocurriendo. Por eso lo de que como una idea es bastante nuevo, o estamos atrasados. Ahora en equipamiento estamos trabajando al mismo nivel que cualquier otro país en el mundo con los mejores equipamientos, ¿no? Eso fortalece mucho, estamos usando la tecnología que a los otros les ha costado tanto aprender, ¿no? En lo cuanto al otro de la energía, sé que ambos están trabajando en sistemas similares o en las mismas ramas o rubros. En la parte eólica, Juan, que hace años también te conozco que venís desarrollando, ¿eso también ha impactado fuertemente como...? En cierta forma el tipo de equipo que yo fabrico es un equipo de baja potencia y es un equipo para suministrar energía a una vivienda rural, una cosa así. Dado el desarrollo tecnológico que ha tenido la fotovoltaica, por así decirlo, y la forma en que ha bajado el precio en los últimos años, prácticamente para que ustedes tengan una idea, ha bajado al 10%. O sea... La fotovoltaica. Sí, o sea...
A ver, el precio de una instalación solar de envergadura estaba en alrededor de 10 euros el vatio, y actualmente está en 1 euro el vatio. Entonces, eso la ha tornado a la solar mucho más competitiva, y bueno, la eólica va perdiendo terreno, salvo en las grandes máquinas, por ejemplo, las que todos conocemos, las que están instaladas acá en Achiras, y bueno, ese es otro mercado, por así decirlo. En el mercado de las pequeñas máquinas se comporta de otra forma. Y bueno, como bien decía Juan Carlos, la tecnología que hoy se está utilizando en el país ya en cierta forma viene muy probada de otros lados. No tenemos todavía en todas las provincias del territorio nacional una legislación en cuanto ya sea una reglamentación técnica bien definida y unos costos de la energía, por así decirlo, cuando tenemos excedente, cómo va a ser la devolución, cómo va a ser el precio de esa energía que se devuelva. Y bueno, todos esos distintos factores hacen a que la inversión sea atractiva y viable, o un usuario la descarte, ¿viste? Porque aparte del tema ambiental, que es sumamente importante y bueno, es uno de los temas que tenemos que empezar a mirarlo muy seriamente, digamos, a nuestro planeta, porque en cierta forma es la casa de todos, de nuestros hijos, nietos, y bueno, utilizando energías renovables, mitigamos todo ese daño que le estamos haciendo, por así decirlo, al planeta. Entonces yo creo que tenemos que empezar a mirar las renovables con una óptica de que es una muy buena inversión para el pasivo ambiental que estamos generando en este momento, que en cierta forma estamos manejándolo de una forma irresponsable, sin tomar noción del daño que estamos haciendo futuro, por así decirlo. Ustedes, los suyos, fueron un poco los pioneros en cada una de las áreas, digamos, podemos decir. Bueno, lo que pasa es que ahora está muy identificada la energía renovable por este boom, no solamente por eso, sino porque, como decía, estamos tomando ideas que ya se desarrollaron en otros países, pero cuando con Juan hemos empezado en lo que era la zona rural. O sea, básicamente la energía renovable en épocas pasadas, te estoy hablando, no quiero decir mucho de años porque vamos a quedar re mal, pero hace 25 o 28 años cuando estábamos empezando con esto, las renovables iban únicamente aplicadas a zonas rurales en las cuales las líneas eléctricas no podían llegar. Por el costo relativo. Por el costo operativo de las líneas, las distancias, etcétera, no llegaba entonces la renovable era competitiva contra la línea eléctrica. Hoy en día ese paradigma se mantiene, no ha cambiado para nada. Las renovables dentro del ámbito rural son tan posibles o más posibles todavía que antes, pero el auge que hay es por esto de la conexión a la red. O sea, esto de intercambiar energía con la red. Porque antes eran alternativas y ahora son más bien complementarias. Lo que ocurre que sí, hoy prácticamente se complementan, tenemos muy buenos costos, como decía Juan, no solamente porque ha habido un descenso bastante importante en los costos de componentes, sino que además cuando nos pasamos del ámbito rural al ámbito urbano, lo que estamos descartando casi en un 99% del uso de la batería. Entonces un costo que cae muchísimo porque no hay batería, y además tienes la ventaja que disminuyes el mantenimiento de un sistema, mucho. No hay nada que no tenga mantenimiento en este mundo, las renovables lo tienen, el eólico lo tiene, el fotovoltaico lo tiene, habrá que ir a revisarlo de vez en cuando, habrá que limpiarlo, etcétera, etcétera. Pero las baterías en aquel entorno de hace 20 años, y aún hoy, si ponemos baterías en un ámbito rural, tienen un mantenimiento superior al resto del equipo. Desde mi ignorancia, ¿en qué se almacena?
Muy buena pregunta. Realmente no hay la una almacenas, gama. o digamos que podríamos, si lo quieres ver más gráficamente, es como que la red eléctrica es tu batería. Lo que haces es, cuando te sobra energía, estás generando más energía de la que estás consumiendo, se la entregas a la red eléctrica. En este caso, si estuviéramos en Río Cuarto, se la entregas a EPEC, ¿está bien? Sí. Y cuando te está faltando, el diferencial lo estás pidiendo. El equipo lo hace totalmente automático a todo esto, es, técnicamente muy sencillo el sistema, y estamos usando, hay un intercambio con la distribuidora. Por eso decía Juan, esto de que necesitamos terminar de cerrar las normativas, necesitamos terminar con todas las reglamentaciones que esto implica. Tenemos acá dos leyes muy fuertes, una, la 27191, si no me equivoco, que es la que fomenta todo lo que es renovable, y que a su vez fija los objetivos a los próximos años de cuánto de nuestra matriz energética va a ser renovable. Para Argentina tenemos fijado ahora, ya deberíamos estar en un 8%, no sé si estamos en el 2%, o si llegamos. Sí. Y a futuro, para el 25, necesitamos estar con un 20% de renovable. El gobierno lo que hizo, se lo trasladó al ámbito privado, a los privados, y está en cabeza de los grandes consumidores asumir ese rol, o sea, ir a suministrar esa potencia o esa energía en renovable. ¿Cuáles son las Sí. políticas que faltan, que harían falta, vos recién, Juan también, los dos Juanes, Juan Carlos Y Juan César. Juan César? César, ¿cuáles son las políticas? ¿Qué medidas harían falta? ¿Qué regulación? Porque vemos desde el Estado hay un fomento de darle... La ley esta, Dale. la 27191 que Juan Carlos comenta, en realidad está más orientada a los grandes usuarios. El usuario que consume más de 300, tiene una demanda de más de 300 kilovatios hora. Ese tiene que llegar a, como muy bien él dijo, al 20% dentro de unos años, ¿cierto? El usuario común, corriente, residencial, está con toda otra normativa que esa sí que no está bien definida. O sea, son muy pocas las provincias que tienen esto definido, porque tenemos Santa Fe, que fue la pionera, después tenemos Mendoza, Córdoba actualmente está definiendo las... un poco expuso unas tarifas, los últimos 10 días creo que fue... Y hay una parte de toda la reglamentación técnica que está un poco es conocida, se ha dado, pero no está totalmente reglamentada, por así decirlo. Entonces tenemos algunos puntos grises de cómo van a ser ciertas cosas, más que nada la parte técnica. Y es decir, un usuario común, un propietario de una vivienda, una familia, ¿puede instalar los paneles solares para utilizar este sistema, digamos, para generarse su propia energía y el excedente venderlo a la red? Sí, sí, sí. digamos, a ver, desde el Estado Nacional, la ley, la 27.424. 27.424, la de energía distribuida. Renovables distribuidas. ¿Está bien? Permite a los usuarios residenciales devolver energía en la red y autogenerarse la energía. Y bueno, y un poco cada provincia tiene en cierta forma algunas pequeñas modificaciones de cómo va a ser esa devolución. A ver, cómo va a ser el canje de kilovatios. Si teóricamente tendría que ser con un medidor bidireccional, que va a ser con un medidor bidireccional, y si el usuario tiene un excedente, va a tener digamos, una devolución, claro, de que ronda un poquito menos de 2 pesos el kilovatio, por así decirlo, 1,80 y algo, no recuerdo exactamente cuánto es. ¿Y cuando lo demanda, cuánto lo paga? No, lo paga bastante más. A ver, nosotros tenemos distintos escalafones.
hasta 120 kilovatios se paga algo de 5,60 el kilovatio. Después un usuario hasta más de 200 o cerca de 200 kilovatios, del 120 para arriba hay distintos... Tenés distintos rangos de acuerdo a la demanda de energía. Claro, y después si es un comercio y demás lo paga más caro, entre 6 y 8 pesos. La industria depende en qué escalafón está, pero bueno. Pero una residencia, alguna residencia quiere implementar esto que decía Fabián, la energía lo puede hacer. ¿Y el costo es muy alto? Mira, tenemos que hablar de los costos que tenemos hoy dolarizados en la parte de equipamiento, como te decía. El tema está, más que en el costo del equipamiento, es cómo va a retornar esa inversión. Por eso un poco la queja, entre comillas, y respaldada por mí, por lo menos en algunas provincias como vos mencionabas, de Santa Fe, Salta, tienen incentivo hacia el uso de las renovables. ¿Y en qué me vas? ¿En qué te lo demuestran? En que la tarifa con que ellos compran la energía sobrante es en algunos casos bastante mayor de la que te la están vendiendo. En el caso de Córdoba es completamente, por lo menos hasta el momento, es completamente al revés, sino lo que vos compras es mucho más caro de lo que vos entregás. Y eso hace que el retorno de inversión, por supuesto, se alargue y no sea la misma ecuación en distintas provincias. Claro. Esto está por incentivos provinciales, o sea, hay una ley nacional, está bien, que ha fijado las reglas a nivel nacional y a la cual tienen que adherirse provincia por provincia. Cada provincia tendrá su metodología de hacerlo y nosotros estamos esperando que Córdoba dé un paso más adelante donde está parado ahora, porque realmente está muy atrás. Pero está adherida Córdoba. Está adherida, Córdoba está adherida, lo que no está todavía fijada como corresponde o lo suficientemente claro las tarifas de retorno, lo cual no te permite hacer un ensayo económico de cuál va a ser tu retorno de inversión aplicándolo. Y más allá de todo el respaldo sobre lo que es el uso de renovable para el medio ambiente, todos sabemos que la ecuación económica también importa, e importa mucho, entonces tenemos que ir hacia una ecuación que sea rentable para el usuario fundamentalmente, ¿no? Pero sí puede hacer. Ya seguimos charlando y ahora vamos a marcar una pausa y luego de la misma vamos a seguir avanzando, conociendo más detalles sobre gestión ambiental, las energías renovables. Seguimos en De Local y Juan César, vamos a consultarte. Usted empezó con los eólicos y ahora el molino ha perdido terreno, como estaba comentando, y se está avanzando en otra estructura dentro de la propia empresa, ¿no es cierto? Lo que lo ha enojado mucho, Benvenuto. No, mira, yo creo que el país es muy grande, hay distintos sectores y bueno, nosotros atendemos un sector que es principalmente el campo, la zona rural, por supuesto que algunas otras cosas también las hacemos y como ustedes dicen, efectivamente el fuerte nuestro, por así decirlo, porque los generadores eólicos los fabricamos íntegramente nosotros, desde la fundición de aluminio, el mecanizado, o sea, hacemos todo. Y empezamos realmente, Juan Carlos dijo hace 30 años y yo te digo que hace un poquito más porque fue en el año 1982 que empezamos, o sea que van a ser prácticamente 40 años, pero bueno, 10 años no es nada, ¿cierto? Pero bueno, y qué sé yo creo que esto se va a desarrollar cada vez más, yo creo que la gente está tomando conciencia de todo lo que es el tema del cuidado del medio ambiente. Esto ayuda al cuidado del medio ambiente y la tecnología va avanzando, los precios van disminuyendo, por así decirlo, y bueno, yo creo que hay un contexto positivo respecto de las renovables. Nos tiene que acompañar como estuvimos hablando, una reglamentación que acompañe en todo sentido, ¿cierto? Porque desde líneas de créditos blandas, que en nuestro país hoy es
poco una tarea titánica conseguir algo de eso, líneas de crédito para el cuidado del medio ambiente y demás. Y bueno, como Juan Carlos bien lo dijo, en la provincia de Santa Fe, cuando el costo de un kilovatio estaba en 2.50, 3 pesos, el Estado te pagaba por los kilovatios de renovable alrededor de 5.50. Entonces el incentivo era importante, la potencia de la instalación que te permitían realizar era la demanda que tenía el cliente, o sea que no te lo planteaban como un negocio, sino que, a ver, si vos sos un usuario con una demanda de 5 kilovatios, vas a poder instalar un equipo de 5 kilovatios, no vas a poder instalar uno de 10 para tener un excedente muy alto y tener una renta, por así decirlo. Simplemente era para tener tu energía y bueno, el excedente te lo pagaban a un precio interesante. Esta limitación en cuanto a la demanda es importante porque otros programas en otros países, hemos aprendido, sin ninguna duda mirando para afuera, en otros países, por ejemplo España, no había esos límites y las renovables pasaron a ser un negocio muy subsidiado en ese momento en España y que hizo caer y fracasar prácticamente todo el programa de energía solar o de renovables que tenía en ese momento España, que está renaciendo ahora, diría que viene casi que atrás nuestro en ese renacimiento. Por una mala adaptación de la parte de reglamentación y de la parte de pago. Se decía en España que los fotovoltaicos generaban de noche, y no era mentira, sino que era tal el incentivo que había algunas maniobras no lícitas en eso. Así que por ese lado estamos esperando un fuerte cambio, por lo menos en el resto de las provincias que no se han adaptado, entre ellas Córdoba, en cuanto a la parte tarifaria, ¿no? ¿Cuáles son los sectores que más les conviene y que deberían ser los que están más demandando este tipo de energía, digamos, sectores en cuanto me refiero a lo residencial, comercial, gastronómico, a los hoteles o residencias, cabañas con piletas climatizadas? ¿Quiénes son los que más están adaptando, demandando? No en todo el territorio o en las distintas empresas de energía está permitido inyectar energía en la red. No hay una reglamentación, vos lo podés hacer técnicamente, es seguro todo, pero no está permitido. Hay distintos tipos de medidores, hay medidores que aunque vos devuelvas energía, te la suman en contra tuyo, es como si hay medidores que son, por así decirlo, reversibles, o sea, te descuentan los kilovatios que vos inyectas en la red, otros no. Te puede ser un arma de doble filo, claro. Tenés que llegar a una tecnología de inyección cero cuando te sobra energía. Y lo que ustedes dicen, sí, yo puedo generar en unas cabañas, puedo generar en un comercio, puedo generar en una industria. Cada caso es muy particular y se comporta el cuadro tarifario. Por ejemplo, una industria tiene una demanda, solicita una demanda que tiene un costo, por ejemplo, acá en Río Cuarto, depende en la categoría que estás, pero por ejemplo la demanda fuera de pico 200 y algún pesos por kilovatio, en la demanda pico es 320 y después el costo del kilovatio ronda los 2 pesos con 50, que es bajo, comparado con un residencial que es 5, 6, 8 pesos de acuerdo la escala de consumo que tenga. Por ejemplo, hasta 120 kilovatios tiene un precio, hasta los 300 tiene otro, cuando llegas a 700 kilovatios tiene otro. Sí. Entonces, es una ecuación un poquito compleja y que hay que estudiarla en cada caso en particular. Pero yo diría que en este momento lo ideal es hacer coincidir el consumo con la generación. Claro. ¿Está bien? Entonces es lo que se llama la autogeneración o el autoconsumo. El ideal, creo que la ley a nivel nacional apunta sobre eso, es llevar la generación al lado del consumo.
De esa forma lo que estamos evitando es la utilización o la sobreutilización de todas las instalaciones de distribución. Bajar, era uno de los grandes problemas, o sea, los problemas que teníamos años atrás eran falta de energía porque no había suficiente generador, pero teníamos problemas de falta de mantenimiento que nos llevaba a colapsar las partes de distribución. Si nosotros llevamos la generación al lado del consumo, estamos evitando toda esa energía circulando por las redes. Básicamente hacia ahí apunta la reglamentación del Estado y salvo, como decíamos, algunos incentivos, ese es el camino que tenemos que transitar, por lo menos así lo veo yo en este momento. Entonces el autoconsumo para mí es importante porque si no te están pagando bien lo que vos entregás, no te lo entrego. ¿Está bien? Sí, sí, entonces, sí. Limitarnos a sistemas con autoconsumo, eso de que yo me quiero generar todo y me quiero independizar de la distribuidora y todo demás, realmente no existe. Lo que sí existe son sistemas que se van a integrar, que se están integrando y que lo que vamos a ir a buscar es, lógicamente, me parece en este momento, es el autoconsumo. Y o sea, hay muchos supermercados. Para darte clientes, sí. hay importantes cadenas en donde hemos trabajado y hemos instalado sistemas, supermercados, estaciones de servicio. ¿Acá en la zona? Sí. Entonces, ese tipo de consumos te es fácil de que te coincida el consumo de la energía con la generación. O sea, sin ninguna duda estamos hablando de solar fotovoltaico al mediodía, es cuando tenemos la mayor generación, y si tenemos los mayores consumos en ese horario, estamos haciendo coincidir las dos cosas y lo que entregamos a la red es menos. Y ahí la ecuación se reúne. Hablamos de energía eléctrica, pero también se puede con las energías renovables avanzar en calefacción de agua, utilizar termotanques solares. Correcto, es un método muy válido para bajar el consumo de gas, y digamos no son, por así decirlo, cifras significativas, pero tanto la inversión que hay que hacer para eso es realmente pequeña y no es muy complejo, es sencillo hacer una instalación de ese tipo y los resultados son muy buenos. ¿Hay que hacer muchos cambios en el domicilio para poder instalar un termotanque solar, digamos, una alternativa? No, tenés un espacio adecuado donde reciba la radiación solar sin interferencia de un edificio y demás. Tiene que ser un lugar apto para recibir la luz solar, instalar las pantallas como cualquier pantalla para generar energía, tenés un depósito de agua y bueno, y de ahí te vas a la red interna de agua caliente. Es un caño simplemente. También funciona en forma totalmente automática, así que no hay problema. Bien, a los Juan, les agradecemos por haberse llegado hasta el programa. Se van a llevar un presente, un Malbec de Supermercado Sanz. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. No, muy amable. Muchas gracias por invitarnos y bueno, en cierta forma darle un pantallazo a la gente de, bueno, lo que es esto. ¿Cómo es esto? Claro, muchas gracias. Marquemos la pausa, ya regresamos. Estamos en De Local, vamos a presentar ahora al ingeniero Gustavo Balbi, quien es el delegado del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la provincia en Río Cuarto. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo andas? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros y aprovecharte para que nos cuentes qué se viene haciendo en cuanto a esto de contribución por el medio ambiente, no sé, la gestión ambiental de que depende de cierta manera de tu actividad. Sí, bueno, ustedes saben que desde la reforma de la Constitución lo que son recursos naturales dependen de las provincias, o sea, lo que es el capital social que representa los activos naturales, esto es ríos, lagos, todo lo que es recursos naturales están bajo la órbita de cuidado de la provincia. En ese sentido, nosotros acá, como delegación del Ministerio, en el Centro Cívico de Río Cuarto, trabajamos fuertemente sobre todo lo que es con la Secretaría de Recursos Hídricos, con APRI, que ahora es un ente autárquico que depende del Ministerio, pero que es la Administración Provincial de Recursos Hídricos, y con la Secretaría de Ambiente. Aparte tenemos todo lo que es la agenda local, digamos, y con impronta propia, como venimos trabajando con la Mesa del Corredor Chocancharaba, con muchas instituciones, con la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y bueno, y después el día a día, como en toda gestión, vos, Hugo, lo conocés también, sí. Que muchas veces
la agenda impone temas y situaciones que salen del libreto, ¿no? Así es. La extracción de áridos del río es algo que siempre fue bastante complejo, no fácil de regular. ¿Eso cómo está? ¿Cómo está? Mira, nosotros siempre decimos que el tema de los áridos venimos a tratar de ordenar el lío. Como solución estructural, la no extracción de áridos no es factible porque es, como decimos nosotros, una cuestión con distintas aristas, ¿no? Tiene una cuestión económica muy fuerte, es el principal insumo junto con el cemento de la construcción, o sea, el ladrillo, cemento y arena. Es una cuestión social por la cantidad y variabilidad de actores sociales tipológicos, ¿no? De distintas escalas que están involucrados, y obviamente es una cuestión ambiental. Siempre también decimos que nuestro río adolece de las virtudes que tiene, o sea, el río Cuarto tiene dos características muy importantes y distintivas incluso a nivel provincial, incluso nacional, que tiene que ver la calidad de su agua, aguas neutras, limpias, con una fuerte cantidad, digamos, de traslación de grávidos. Entonces, eso implica que tenés arena limpia, lavada con agua dulce, que es un insumo muy importante para el hormigón, para la construcción y demás. Eso hace también que sea muy apetecida, no solo en Río Cuarto, en la región, sino incluso con mercados extrarregionales. Eso implica que nosotros hayamos dado, desde hace un poco más de 2 años y medio, cuando asumimos la delegación, una estrategia de ordenamiento, primero de la información disponible. Nosotros teníamos algo así como, teníamos deslocalizado el sistema de gestión. Lo primero que hicimos fue ordenarlo. Sigue estando el otorgamiento de los permisos en el área central, en APRI, que es la responsable de áridos, o sea que nosotros acá no los damos directamente, sino que se gestionan. Tenemos nosotros desde mediados del año pasado, la administración local, o sea, todo lo que son los expedientes, el seguimiento día a día, el otorgamiento de las guías, el cobro de las guías, que no lo hacemos nosotros, se hace vía bancaria, pero el día a día, el ADN de cada uno de los permisionarios, y tenemos la fiscalización también deslocalizada, sobre la cual trabaja Policía Ambiental y muchas veces en colaboración con la Policía Rural y también con APRI, con la Administración Provincial de Recursos Hídricos. De esa forma tenemos 3 patas que son complementarias, pero no dependen de una misma persona o de un mismo área. Y vamos controlando, hemos mejorado, creo que lo puedo decir, digamos, estamos con una proyección realmente importante de recuperación de fiscalización. Estamos más o menos proyectados en lo que va a ser este año un poco más de 4 millones de pesos. Sigue faltando porque nosotros creemos que nos falta control. Digo, esto funciona en base a la fiscalización. También tenemos que tener en cuenta que la construcción o la provisión de insumos primarios para la construcción van de la mano de la actividad económica. Eso también nos da cuenta de una situación por la cual está atravesando el país, que hace que nosotros tengamos cuestiones muy firmes en algunas cuestiones. Por ejemplo, el que no tiene permiso no puede sacar arena, y estamos avanzando en lo que es el seguimiento cada vez más pormenorizado de la medición de los metros cúbicos, la declaración que hacen por mes los permisionarios, los encuentros bimensuales que tenemos con ellos y demás. Después tenemos 2 categorías, no sé si me voy extendiendo mucho, quieren cruzar con alguna pregunta, pero básicamente tenemos dos categorías de permisionarios, de areneros, como le decimos nosotros, que son los manuales, que son los del famoso rastrón, que eso tienen permisos que están aproximadamente entre los 200 y 300 metros mensuales. Están sacando más, somos conscientes de eso. También es verdad que nosotros estamos cobrando, se cobra el Estado por cada metro declarado 50 pesos, y el metro cúbico en el mercado está más o menos 180, 200, entonces hay ahí también una cuestión que tenemos que recomponer, que es que la cuota parte de fiscalización esté acorde
al monto de la unidad del producto, porque Sí, si no... ¿esto es para los informales, los carreros o no? Eso es para... no, yo te estoy hablando del universo claro, formal. El la universo parte social formal. es Estamos tratando que el universo formal sea formal. Claro. Y después tenemos los que es mecánicos, que es con guinche, que eso es otra escala. Están entre 600, 700 metros cúbicos por mes. La cuestión de los carreros. ¿Qué decimos de los carreros? La cuestión de los carreros, de nuevo... Es una cuestión social que no lo podemos mirar por otro lado, por supuesto. Y yo no sé, o sea, no me corresponde a mí por ahí poner en tela de juicio todo, pero me parece que sí tenemos una posición que puede ser compartida o no, pero una posición que tiene un fuerte acento social, que tiene que ver con que en este tiempo y lugar la cantidad de arena que sacan los carreros no incide en comparación, y esto lo podemos demostrar, con lo que son las canteras húmedas, que son las que están bajo órbita de control y fiscalización del Ministerio de Servicios Públicos, ni de las canteras secas, que son las que se alejan un poquito de la línea de ribera y que están bajo la órbita de minería, y que son las más grandes, los más grandes actores del sector. Un carrito de arena lleva un cuarto, medio metro cúbico a lo sumo, Sí, claro. ¿sí? Y tenemos 30 dando vueltas. Seguro. Digo, lo que sí estamos atentos a que no pase de que detrás de algún carrito hay alguno que saca, como siempre hay, ventaja de eso y empieza o a meter la camioneta en el río, o son 2, 3 carritos que siempre sacan del mismo lugar. Me van a ver a mí ahí con una camioneta negra permanentemente corriendo y dándole lugar en ese espacio que hemos definido, que es la parte del playón, digamos, frente a Playa Bonita, como un espacio que por ahora está bajo la contención de esa mirada. Tenemos problemas ambientales, tenemos problemas con la cuestión de los áridos, la cuestión... Gustavo, Sí. Sacándote un poquito del tema de áridos, pero también voy a decir, tenemos problemas ambientales ahí también. Hace un tiempo atrás se celebró una semana del ambiente. O sea, uno nota que hay cierta predisponibilidad por parte del Estado en tratar de preservar el medio ambiente. No, sí. Eso, digamos, ¿cuál fue el objetivo? ¿Que se logró algo? ¿Se están generando otro tipo de Mira, Hugo, políticas? fue el tercer año consecutivo, pero capaz que fue el primer año donde se incorpora el concepto de, se hizo algo, porque hasta ahora Se está concientizando. parecía como hechos aislados. Claro. El tercer año empieza a aparecer como el concepto de Semana del Ambiente. Yo creo que ese es el principal activo que vamos logrando, ir generando agenda. Claro. Que es compartida siempre, al igual que lo que decimos en la mesa del río, son mesas de pares. En este caso participaron 35 instituciones, 7 colegios de forma activa, 4 días en el viejo mercado, 2 días al aire libre, voluntariado, música, arte, discusión, hubo de todo. Desde el padre Carlos Junco con Laudato Si, a Antonio Oguero hablándonos de la reserva, que si querés después hablamos un poco, Sí, el Hilario con su banda agraria contándonos cómo son sus jornadas de música y de limpieza de basurales a cielo abierto en Gijena. La verdad, Sí, lo más importante que veo en esto es el tema de la concientización, porque hoy cuando uno habla del medio ambiente, no es lo que sucedía años atrás, donde, por ejemplo, lo que está pasando en Amazonas y lo que ha pasado en Amazonas, de alguna manera, antes lo miramos con otros ojos, hoy se mira de otra manera. Mira, Hugo, Entonces hoy... eso es importantísimo porque se va concientizando sobre la importancia de lo que está sucediendo en el planeta. Y acá vos recién me nombrabas algo importante, que es el tema de la reserva, ¿no? ¿O querías decir otra cosa? No, pero es una cosita muy pequeña. Hoy a la mañana tuve el gusto de estar en una charla en un 6º grado primario, donde ellos están haciendo un proyecto, están trabajando el tema de residuos electrónicos, pero trabajamos toda la cuestión, desde la cosmovisión de los modelos de desarrollo y cómo ellos hicieron una encuesta, por ejemplo, había gente en Recuerto que llegó a tener hasta 10 celulares, y entonces por qué el excedente también, a veces innecesario o no, hace también excedente de pasivos ambientales, de basura, y este concepto, ¿no?, de quién es el activo y quién es el pasivo y cómo nos vamos ordenando
como comunidad en equilibrar eso, ¿no? Sí. Porque cuando hablamos en la arena también es esto, bueno, animémonos a dar la discusión, ¿de quién son los activos de los áridos? O sea, ¿quiénes se benefician? Y en esa cadena ordenémosla y veamos cómo la hacemos sustentable, porque tenemos que seguir construyendo y tenemos que seguir dando trabajo a partir de la explotación sostenida y sustentable de los recursos naturales. Pero también blanqueemos las discusiones de que los pasivos no pueden ser de las generaciones futuras, que los activos sean nuestros y que sigamos tirando la bola para adelante porque no da más ese juego. Los chicos lo tienen absolutamente claro. Sí, creo que sí, que el futuro pasa por ahí, ¿no? ¿Y sobre la reserva en qué etapa se encuentra? La reserva de usos múltiples, Corredor Chocancharaba, que es también un orgullo en cuanto a concreción, porque es ley, pero es un orgullo en cuanto a proceso. Me parece que ahí, alguna vez cuando compartíamos maestrías de desarrollo local, lo hablábamos, proceso consensuado, sistemático, sostenido, de agenda pública, de generación de ideas, de propuestas que se trasladan a la agenda pública, no de forma gratuita o mágica, digamos, de forma de generar justamente los inputs de energía, de consenso necesarios para que la agenda pública se fije en esos temas, ¿no? Me parece que da cuenta de lo que vos preguntabas antes, de que Río Cuarto de la región va tomando conciencia, pero una conciencia activa respecto de materia ambiental. Otro de los conceptos que tenemos es lo que no se urbaniza se reserva, o lo que no se reserva se urbaniza. Es complementario. Esto quiere decir, respecto del río, nosotros tenemos que tener proyección y visión de anticiparnos a los problemas. Si nosotros no generábamos esta reserva, el espacio del río que va de la universidad al puente Antártida Argentina, en breves años iba a tener mal uso intensivo y mal uso, que tiene ya sus buenos golpes, pero respecto de esto, ¿no? De desmonte, de deforestación, de incendios, de extracción de áridos, de microbasurales. Entonces, si querés, el tema de la reserva tiene como primer concepto anticiparnos y cuidar el río. Ese reservorio que tiene 3 meandros importantes con vegetación del espinal y que tiene sus antecedentes en la Universidad de Río Cuarto, en lo que es la reserva del espinal de 7 hectáreas, pues coincidió todo. Coincidió que el río es meandroso, que teníamos la línea de ribera, que tenemos 30 años de reserva de bosque de espinal en la universidad, que tenemos todo el capital activo, que tenemos los mejores equipos técnicos y que tenemos una comunidad que empieza, una ciudad, yo diría, o 2 ciudades que empiezan realmente a mirar el río como indica su nombre, Río Cuarto o Río Chocancharaba. ¿Y la idea para el público, cuando esté abierta, que se puedan hacer recorridos, paseos por el sector? Bueno, en eso yo también quiero ser igual que con los áridos, absolutamente franco, y no vale tampoco tapar el sol con las manos. El río implica esto, ¿no? Un mosaico complejo de situaciones que hace que nosotros pasemos de un desorden de uso a un orden proyectado de uso. Sí. Eso es el proceso de la reserva. Digo siempre, no es que nosotros levantamos una baldosa y estaba la reserva del río esperándonos, ¿no? Lo que estamos justamente marcamos línea de ribera, ya es una verdad, ya es una realidad, por resolución. Vos has estado en gestión local, nunca había tenido definido sus límites la ciudad de Río Cuarto y las higueras con respecto al río. Eso implica un gran avance, sobre todo también para proyecciones de lo que pueden ser inmobiliarias o digamos de poblacionamiento, y estamos avanzando ahora. Vamos, si Dios quiere, a tener el 11 de septiembre la visita del secretario de Ambiente, con la incorporación de guardaparques 2 días a la semana, y también durante el mes de septiembre vamos a poner en marcha lo que es la patrulla del río, que va a servir para controlar los áridos y mejorar este sistema que hablábamos antes, y también para controlar toda la costa del río, desde reducción
hasta la confluencia del río Seco. Gracias, Bueno, Gustavo, Gustavo, por haberse... Gracias a ustedes. Muchas gracias, Muchísimas muy amable. Se va a llevar un presente, un Malbec de No, supermercado. yo les debo una disculpa No, por para que favor. sepa la audiencia, llegué yo retrasado un poquito. Gracias. Lo vamos a decir, No. así que por favor, mil disculpas. Muy amable. Nosotros marcamos la última pausa y regresamos. Río, el viento, el sol, todo lo hemos tocado en el programa. Lo hemos tratado todo. Nos falta ponernos nada más que la malla. Así es así. Y las energías, por supuesto, Y la energía. renovables, limpias, que se generan a partir de eso. Nos vamos. Así es. Esperemos haber contribuido nosotros con el medio ambiente. Así es. Nos vamos hasta la próxima semana. Gracias.